En la práctica 2 nos centramos en la realización de una revisión lógica de los ítems diseñados durante la práctica 1. Por lo tanto, el objetivo de la práctica es aplicar los conceptos aprendidos en la teoría sobre la práctica. Los pasos a realizar son los siguientes. En primer lugar, organizamos el banco de ítems, es decir, hacemos un listado de los ítems diseñados por el grupo y los enumeramos. Luego trasladamos esa numeración a la rejilla de valoración con la finalidad de organizar las valoraciones en función de los diferentes criterios de valoración de ítems, tales como relevancia, adecuación, claridad. Tercer lugar, en esa rejilla, cada miembro del grupo realiza la valoración de los ítems. Y en cuarto lugar, calculamos las medias de las valoraciones de cada miembro en función de cada ítem y criterio. Por último, hay que especificar cuáles son los ítems peor valorados y proponer las mejoras de esos ítems. Bien, toda esa descripción la podemos encontrar en el archivo de portafolio de estudiantes. Finalmente, lo que tenemos que entregar es una plantilla rellenada con los datos del grupo, la fecha de entrega y organizar los resultados de nuestro grupo en 3 tablas. La primera tabla sería banco de ítems. En ese banco de ítems organizamos los ítems, las formulaciones, en estas celdas. Y en la primera columna marcamos qué numeración tiene cada ítem. Organizamos las formulaciones de ítems en función de los bloques. Es decir, el bloque A del temario debe estar organizado como ítems de 1 a 10. Los ítems de 11 a 20 corresponderán al bloque B y así sucesivamente. En segundo lugar, esa numeración de los ítems debe reflejarse en la segunda columna de la tabla 2, es decir, marcar las numeraciones de ítems de 1 a 40 y también especificar el nombre o el código del juez. Y en esta rejilla especificar las valoraciones de cada ítem en función de cada criterio por cada juez. En tercer lugar, tendremos la tabla 3 en la que vamos a trasladar las medias de las valoraciones de relevancia, adecuación, claridad, etcétera, de cada ítem. Por último, tendremos conclusiones, es decir, especificaremos los ítems peor valorados y justificación de por qué son peor valorados. Y finalmente la propuesta de ítems mejorados. Como ejemplo podríamos poner este ejemplo. La plantilla con datos rellenados. Tendríamos el grupo con sus nombres y apellidos, la fecha. La tabla 1 tendría esta pinta. Organizamos todos los ítems, es decir, ítems de 1 a 10 tendrían su posición en función del bloque A. Los ítems de 11 a 20, como ya hemos comentado, tendrían los ítems serían del bloque B y así hasta 40 ítems. Los ítems serían de 1 al 40 porque son 4 miembros del equipo. En segundo lugar, el juez que ha diseñado los ítems de 1 al 10 solo valorará los ítems correspondientes a los que han diseñado los compañeros. Por lo tanto, no valorará sus propios ítems. Por lo tanto, el juez, que a su vez es el alumno que ha diseñado los ítems de 1 al 10, solo tendrá valoraciones de los ítems de 11 a 40. Y el juez, que a su vez es el alumno que ha diseñado los ítems
del bloque B, por eso lo identificamos como letra B, juez B, valorará los primeros 10 y los siguientes de los que ha diseñado él, es decir, a partir de 21 hasta 40. Porque no tiene que valorar sus ítems, es decir, los ítems que ha diseñado él o ella. Y así el juez con código C no tendrá que valorar los ítems de 21 a 30. Y el juez con el código D no tendrá que valorar los últimos 10 ítems. Así cada alumno y cada que se convierte en el juez valora solamente 3 ítems que han diseñado sus compañeros. En esa valoración, tal y como está indicado en el portafolio del estudiante, aquí podemos ver que la rejilla de revisión lógica de ítems debe estar valorada con las valoraciones de 1 al 6. Sin embargo, está la casilla de sesgo. El sesgo debe estar indicado, es decir, si el sesgo es presente, ponemos 1 o 0. Y si es un 1, donde 1 es sí, el sesgo es presente, el 0 no, el sesgo no existe, y si ponemos un 1 debemos indicar qué tipo de sesgo es. Para revisar qué tipo de sesgos existen o pueden existir, tenemos explicaciones de la práctica 1, donde hemos diseñado los ítems y están explicados qué tipos de sesgo hay, y también podemos revisar las diapositivas de la teoría sobre el diseño de los ítems. Bien, entonces, las columnas de relevancia, adecuación del formato del ítem, claridad en la formulación del ítem y diferentes conceptos de adecuación de los ítems, por ejemplo, si es de alternativas, adecuación de los distractores. Si es de asociación, adecuación de los pares. Y si es interpretativo, adecuación del enunciado y selección del argumento de respuesta. Se valoran con la escala de 1 al 6, donde 1 indica muy baja, relevancia, adecuación, claridad, y 6 es muy alta, relevancia, adecuación, claridad, etc. Para organizar la valoración de los ítems de manera colaborativa a distancia, se recomienda el uso de documentos compartidos virtuales, como por ejemplo el Excel a través de Google Drive o a través de OneDrive, que también lo tenéis disponible en Office 365 institucional. En este caso, yo recomiendo más el Google Drive porque es una herramienta más sencilla, más lograda y más acabada. Tiene la manera de proceder más intuitiva. Entonces, simplemente la tabla 2 la trasladamos los encabezados a este Excel y organizamos las celdillas por el código de juez o número de juez, número de ítem que tienen que valorarse, y debe estar valorado de 1 al 6 las columnas, las primeras 4 columnas de relevancia, adecuación, claridad y adecuación. Y por último, el sesgo se tiene que valorar de 1 y 0 de manera dicotómica. 1 es presente el sesgo y 0 ausente el sesgo, y indicar qué sesgo es. Entonces, si nos fijamos en estas primeras 2 columnas, el juez está codificado en función del bloque del temario del que se ha encargado para diseñar los ítems. El juez A se ha encargado de diseñar los ítems del 0 a 1, de 1 a 10, perdón. Por lo tanto, valora solo los ítems de 11 a 40. El juez B es el alumno que ha diseñado los ítems de 11 a 20. Por lo tanto, no puede valorarlos. Solo valora los ítems de 1 a 10
Luego salta sus propios ítems y valora de 21 a 40. Lo mismo pasa con el juez 3 o juez código C, que ha diseñado los ítems de 21 hasta 30. Solo valora de 1 a 20 y de 31 a 40. Por último, el juez con el código D se ha encargado a diseñar los últimos 10 ítems, por lo tanto valora los primeros 30 ítems. Cuando ya hemos recogido todas las valoraciones en esta tabla de valoración de criterios, debemos calcular la media de las valoraciones por cada ítem. Es decir, la media que han aportado en la valoración de los jueces, la media de entre 3 jueces para cada ítem. Esto lo podemos hacer en la misma hoja de cálculo compartida. Para tal fin, hacemos primero una ordenación de estos datos en la misma hoja de cálculo, seleccionando las valoraciones y también las anotaciones sobre el sesgo. Tenemos que seleccionar todos los datos, todo lo que hemos aportado. Y ir aquí a menú, Data, Sort Range, es decir, ordenar. Le damos a eso y ordenamos por columna B, la que contiene el número de ítem. Así organizamos todas las puntuaciones por orden de ítem. Le damos columna B y le damos Sort. Así podemos observar que ya se han ordenado en función de ítem. Ítem 1, 2, 3, 4, etc. Todas las valoraciones. Y en las primeras 3 filas se organizan las puntuaciones de los 3 jueces. Lo que nos interesa es sacar la media de las valoraciones de relevancia, adecuación, claridad y adecuación de otro tipo de las alternativas para cada ítem. Bien, para eso lo podemos hacer aquí mismo. Creamos las 3 columnas nuevas que llamaríamos relevancia, adecuación, claridad y adecuación. Copiamos las columnas antiguas y las pegamos simplemente aquí. Pero para saber que son las medias les damos, por ejemplo, otro color más verde. Y debemos insertar la fórmula. La fórmula en este caso se inserta de manera que la casilla empieza por el signo de igual. Así activamos la fórmula para que calcule la hoja de Excel directamente lo que queremos saber. La fórmula que queremos saber es la del promedio, es decir, la media de 3 puntuaciones de los jueces por cada ítem. Simplemente añadimos promedio. Abrimos el paréntesis, seleccionamos cuáles son las puntuaciones. Es para ítem 1 y cerramos. Entonces nos da el promedio. Para extender esta fórmula a los siguientes 3 criterios, simplemente arrastramos de esta esquinita a la derecha. Y nos da los promedios por cada puntuación. Es decir, lo que podemos comprobar es aquí arriba, ese promedio desde la columna D2, casilla D2 hasta D4. Es decir, esas 3 puntuaciones es exactamente lo que queremos calcular, el promedio de los 3 jueces para el ítem para el ítem 1. Y así para estos también. Para el ítem 2 nos situamos en la misma fila que empiezan las valoraciones del ítem 2 y de la misma manera insertamos igual, ponemos promedio, abrimos paréntesis,
Seleccionamos las tres puntuaciones, cerramos paréntesis. Le damos el Enter y para extender esa fórmula a lo largo a la derecha, a lo largo de otros criterios, simplemente arrastramos desde la esquina hasta las siguientes casillas. Y así sucesivamente podemos sacar las puntuaciones promedio para todos los ítems. Para trasladar estas puntuaciones medias, debemos primero convertir el formato para que no tenga tantos decimales. Seleccionamos todos estos números y vamos a menú inferior de esta hoja y pinchamos en el símbolo donde pone 1, 2, 3. Desplegamos y seleccionamos formato número, number. Enseguida se convierten en los números con solo 2 decimales, que es mucho más cómodo para trasladar. Y esto lo copiamos a la tabla de puntuaciones medias. Casilla donde tenemos que copiarlos, ponemos pegar, control V. Y trasladamos las puntuaciones medias a esta tabla 3. Y así con todos los ítems, control C, control V. Bien. Por último, lo que nos ha quedado es el sesgo. En función del sesgo, también debemos hacer valoraciones. Es decir, en este caso, la valoración será cualitativa. Cuando algún ítem tiene la valoración de sesgo con un 1, es decir, el sesgo presente, es decir, uno de los jueces ha marcado con un 1 el sesgo del ítem 1, ¿de acuerdo? Esta cuestión debemos trasladarla a la tabla también, a la tabla de sesgo. Y debemos poner sí o no. Es decir, ponemos sí, juez D. Indicamos que sesgo es. Si no está puesto que sesgo está presente, simplemente dejamos que juez ha indicado. Si tenemos la valoración, por ejemplo, de algunos ítems que sí presentan la valoración de sesgo y se indica que sesgo es, el ítem 34 está valorado por el juez A como sesgado con el sesgo lingüístico y por el juez C el ítem 34 está valorado con sesgo de género. Esa cuestión tenemos que trasladarla también a esta tabla de valoraciones, es decir, valoraciones medias. Entonces vamos a valoración del ítem 33 y lo trasladamos aquí. Por ejemplo, ponemos aquí ítem 33, la relevancia, etcétera, etcétera, lo calculamos y ponemos aquí sí, juez era el juez C, que indicaba género, en función de género. Bien, cuando ya tenemos esta tabla también con puntuaciones medias y la indicación de los sesgos de cada ítem, por último tenemos que indicar qué ítems son peor valorados. De todas las valoraciones medias que presentamos aquí, tenemos que señalar número de ítem, por ejemplo, 1. Es peor valorado en función
de los criterios de. Tenemos que indicar criterio es. Además, presenta el sesgo de. Indicar qué sesgo es, etc. Y tenemos que indicar así los 5 ítems peor valorados en general. ¿De acuerdo? Y por último, la práctica debe, es decir, este ya es trabajo conjunto, en grupo. Debemos, a partir de esta valoración de los peores ítems, hacer una propuesta de mejora del ítem. Para eso nos vamos a la tabla 1, de la que copiamos la formulación del ítem y proponemos cómo podemos mejorar, porque, por ejemplo, si en función del criterio de adecuación, de relevancia de ítem es mal valorado, entonces proponemos mejorar la relevancia del ítem de esta manera. Proponemos una mejora y formulamos el ítem nuevo. ¿De acuerdo? Entonces los 5 ítems peor valorados. Por último, estos mismos ítems, pero mejorados. ¿Cómo lo haríamos nosotros para mejorar ese ítem? Y con esto sería suficiente para poder entregar la práctica número 2.